Quiero compartir con ustedes hoy Mateo capítulo 10. Y no voy a poder hablar de todos los puntos que dice Mateo capítulo 10, pero voy a rescatar algunos que yo creo que son los más relevantes de este capítulo. Y quiero animarle que para la próxima semana, si alguno de ustedes lee Mateo capítulo 11, voy a predicar de Mateo capítulo 11. Si usted trae sus preguntas, aquí en vivo y en directo se las vamos a contestar. Así que hoy no me va a dar tiempo de tocar todos los puntos de Mateo 10. Pero yo creo realmente que Dios quiere suplir la necesidad de cada uno de nosotros. Y la forma de suplirlo tiene que ver con lo que entendemos y con lo que no entendemos. Estudiando Mateo capítulo 10, fue para mí una delicia descubrir algunas cosas preciosas realmente. Y voy a compartir con usted algunos elementos. Dice así Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombró a los discípulos, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Los que eran discípulos después se transformaron en apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Señor, te damos gracias por lo que tú ya has hecho y nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres generoso, y gracias, Señor, porque al contemplar los cielos y al ver, Señor, todos los que se presentan delante de ti, tú determinaste venir a mi mundo, Señor. Y tú viniste, Señor, aquí a este lugar. Y allí, Señor, en el cielo, públicamente, tomaste, Señor, una determinación de venir al rescate de nosotros. Gracias, Señor, porque te identificaste con nuestra vida. Gracias, Señor, porque viniste y nos diste todo lo que tú tenías. Gracias, Señor, porque viviste de una manera inigualable. Gracias, Señor, porque viviste de una manera fuera de lo normal, de una manera extraordinaria. Gracias, Señor, porque eres nuestro modelo, eres nuestro Señor. Gracias, Señor, porque hoy yo puedo creer que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo que hay un futuro precioso. Creo que hay un futuro en el cielo lleno de bien. Creo que hay provisión para cada uno de nosotros. Creo en el bautismo, creo en la fe, creo en la iglesia. Creo, Señor, que tu plan es precioso, mi Rey. Creo, Señor, que tienes algo especial para aquellos que nos acercamos a ti. Por eso, Señor, en esta mañana clamo, mi Rey, para que puedas venir sobre la vida, sobre la mente, sobre el alma, sobre el espíritu de cada uno de nosotros, Señor, y llenarnos de vida, de tal manera, Señor, que cada uno de nosotros pasemos a la acción. Seamos hombres y mujeres, Señor, dignos en la tierra, para que podamos ser dignos en el cielo. Hoy, Señor, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted recuerda, la semana pasada compartíamos un tema que era fe en acción. Y si usted recuerda, Mateo capítulo 9 habla de un principio que tiene que ver con aquellos que tienen fe y se ve que tienen fe, tienen resultados. Toda la gente que tiene fe, si no se ve su fe, no consigue nada. Así que la semana pasada compartimos de que la fe
tiene que tener acción. Hay que ponerle acción a la fe. Hay que hacer que se mueva. Hay que traer a la gente. Y cada persona de Mateo capítulo 9 dice, traían sus problemas a Jesús. En Santiago capítulo 2, verso 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cada persona que tiene fe, si no hace nada, nada consigue. A la fe hay que ponerle acción. La fe que es conforme al cielo se moviliza, se materializa y se ve. La palabra dice en Mateo capítulo 10, que es lo que hoy quiero compartir con usted, es que el Señor llamó a sus seguidores a la acción. Mateo capítulo 9 habla de fe en acción. Mateo capítulo 10 habla de los seguidores de Jesús entraron en acción. Habla de cuando Él llama a los discípulos. Habla de cuando Él los escoge y los encomienda a una acción. Los llamó apóstoles y los envió a hacer un trabajo. En Josué capítulo 1, verso 7, dice la palabra, Josué capítulo 1, verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabe cuál es la palabra clave? No es solamente esfuérzate y sé valiente. La clave de esto es para cuidar de poner en obra. El reino de Dios no consiste en no hacer. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas... El reino de Dios no consiste en no hacer. El reino de Dios consiste en poner por obra. El reino de Dios consiste en todo lo que sí hay que hacer para ser prosperado. Usted no va a ser prosperado por dejar de fumar. Por eso no va a ser prosperado. Usted no va a ser prosperado por dejar de mentir. Por eso no va a ser prosperado. Usted no va a ser prosperado por dejar de adulterar. Por eso no va a ser prosperado. Usted no va a ser prosperado por dejar de hacer. Usted va a ser prosperado por poner en obra todo lo que Dios manda en la ley. En eso va a ser prosperado. Va a ser prosperado por todo lo que sí hace, no por lo que no hace. El reino de Dios consiste en la acción. Nosotros somos los que ponemos en acción la palabra de Dios. Por eso, como la fe que no tiene obras está muerta. Un discípulo de Dios que no obra no es discípulo del Señor. No existen discípulos del Señor de la secreta. No existen. Si uno es discípulo de Dios, entra en acción. En Éxodo capítulo 20, verso 9, fíjese lo que dice la palabra. Éxodo 29 dice, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Nosotros tomamos esto como que el mandamiento de Dios es santificar el día séptimo para descansar. Pero el mandamiento es trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu siervo, nadie. Porque es el día que el Señor ha consagrado para Él. Porque el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo
y lo declaró día sagrado. El mandamiento de Dios es no hacer. El mandamiento de Dios hay que poner por obra. Quiero decirte algo, si usted quiere prosperar en un área de su vida, es necesario que ponga en obra. No se trata de no esto, no aquello, no lo otro, se trata de hacer. Si usted no hace, sencillamente no va a obtener ningún resultado. Ningún resultado. Dios le dio al hombre, al varón, la posibilidad de trabajar para cumplir su propósito como hombre, para mostrar todo su potencial y para poder proveer a aquellos que están al lado de él. ¿Sabe qué? 3 palabras descubrí: nada, nadie y ninguno. En estos días que estuve preparando Mateo 10. Nada, nadie y ninguno. Si usted hace nada, va a afectar a nadie. Ninguno se va a acordar de ti y su resultado va a ser 0. El hombre que no hace nada, obtiene nada, nadie se acuerda de ti en ningún tiempo. La única forma que tiene el reino de Dios para que nuestra vida tenga relevancia es poder hacer. A la fe hay que poner acción. Mateo capítulo 10 habla de que el Señor llama a sus discípulos, a los 12, y los envía a hacer un trabajo. Pero ¿cuál es el motivo de todo esto? ¿Por qué el Señor envía obreros a trabajar? Y antes de que comience Mateo 10, dice en Mateo capítulo 9, en el verso 35, que este es el motivo por el cual el Señor envía a los obreros. Es la razón por la cual existen los padres. ¿Sabe que Dios dice, bueno, a ti te voy a, como eres tan bueno, te voy a poner una medallita, vas a ser padre, te voy a premiar. Y tú, como eres tan bueno, tú vas a ser pastor, porque quiero premiarte, porque tú eres bueno. No existe eso, hermano. El Señor no escoge a la gente para premiarlo. ¿Sabe para qué escoge la gente, los empresarios? Para decir, es que tengo muchos trabajadores, mi propósito es tener 500 trabajadores. Propósito de ningún empresario es tener 500 trabajadores, es obtener beneficios. Para eso necesita trabajadores. El Señor no establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para premiar a la gente, porque busca un objetivo. Y dice en Mateo capítulo 9, verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y fíjese, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, viendo a las multitudes desamparadas, dispersas, gente sin esperanza, gente agobiada, afligida, gente que estaba dispersa, cada uno en un sitio, ocupado de una cosa, como alguien que no tiene pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y el primer versículo que sigue dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y dice el verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Sabe cuál? El propósito de Dios no son obreros. El propósito de Dios no son apóstoles, pastores. El propósito de Dios es la gente que está desamparada, dispersa, que no tiene contención en la vida ni un camino como andar. Por eso Dios llama obreros. Dios llama a gente que sirva porque está pensando no en los obreros, está pensando en la gente
que no encuentra un destino, que no encuentra futuro, que no encuentra dirección, que está perdida y extraviada en el mundo, que no entiende para qué sirve la vida. Para eso Dios llama obreros. Para eso Dios llama apóstoles. Para eso Dios llama a los padres. Para eso Dios llama a madres. Para eso Dios llama a los líderes. ¿Sabe por qué? Porque hay gente desamparada y dispersa viviendo en Alcalá de Henares, en Meco, en Azuqueca, en toda la región donde nosotros estamos. Por eso Dios llama obreros. Por eso Dios llama obreros. Dios no te quiere premiar. Tú ahora vas a ser apóstol. Tú vas a ser profeta. No te quiere premiar. Está pensando en la gente. Quiere ayudar a aquellos que tienen necesidad. Aquellos que tienen necesidad. Por eso Dios llamó a los discípulos. Y por eso los envió. Por eso los envió. Así que cada vez que Dios te llama a cumplir una tarea, ¿sabe qué? Dios no está pensando en ti. Cuando Dios te llama, está pensando en otro, que tú eres la respuesta para que ese otro ande bien. Cuando Dios te llama para desarrollar una tarea, para cumplir una misión, para enviarte a un lado, te pone un nombre, te pone una señal para que vayas a cumplir algo. ¿Está usted en acción? ¿Está usted movilizado hacia el propósito de Dios? ¿Ha usted entendido que la acción es el elemento que realmente hace que las cosas sean diferentes? ¿Ha entendido usted cuál es su posición en el medio en el que está? ¿Ha entendido usted que el título de padre no es un título para usted? Es un título para su hijo. Su hijo necesita un padre. Por eso usted es padre. Por eso usted es padre. Porque hay un pequeño que necesita que alguien le enseñe, pero que le enseñe las cosas buenas, no que crezca ahí como un mono. Ahora enseguida le voy a hablar de los monos. Que crezca ahí como un mono, que venga, que crezca, que se rasquen entre ellos, se bañen cuando quiera, que necesita instrucción, necesita dirección, necesita afecto, necesita un tutor, necesita alguien que se ponga al lado y le diga, para arriba, mijo, para arriba, vamos, mijo, vamos, mijo. Dios no está pensando en usted, papá. Dios está pensando en su hijo. ¿Está usted en acción? ¿O solo se dedica a trabajar? Eso es trabajar. Pero su hijo no necesita un trabajador, necesita un papá. Necesita una mamá que le pueda instruir conforme al propósito que tiene. Ahora fíjese lo interesante que tiene esto, que dice que llamando a sus 12 discípulos. Hay una característica que tienen los discípulos de Jesús, que eran totalmente diversos. Gente de todo lugar, de diferentes familias, de diferente temperamento, de diferente condición, algunos más abiertos, algunos eran celotes, los movían las cosas y rápido querían salir, como Pedro, ante cualquier circunstancia sacó la espada y cortó la oreja de Malco cuando fueron a tomar a Jesús, ¿se acuerdan del huerto de Getsemaní? Había otros que decían, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego en la ciudad? Había otros que decían, no sé, no creo yo que haya estado Jesús con nosotros. Si yo no me tire el dedo, no creeré. Había gente de todo tipo, diversa, pero había una cosa que tenían en común. Solo una cosa que tenían en común. Y es lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, verso 26. ¿Sabe qué? En medio de nosotros no somos iguales. Dios nos escogió a todos muy diferentes, muy distintos. Pero hay una cosa que tenemos en común. 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se pueda jactar en su presencia. Dios sigue siendo Dios. Él es el grande. Yo no soy el grande. Él es el grande. Él es el que hace maravillas. Él es el que hace milagros. Él es el que sana. Él es el que liberta. Él es el que lo hace. Por eso delante de Dios, Dios escoge gente que tienen una condición en común. Todos somos muy pequeñitos al lado de Dios. Y el Señor escoge gente diversa, de diferentes condiciones, con un propósito: ser de bendición para los que están a nuestro lado. La palabra de Dios dice que allí en el verso en el verso 2 dice los nombres de los 12 apóstoles. Empieza a nombrar los nombres. ¿Sabe que hay gente que se pone en acción, tiene resultados y no va a quedar en el olvido? Nadie que haciendo nada se van a acordar de él. Ninguno se va a acordar de él. Si usted hace nada, ninguno se va a acordar de usted y el resultado va a ser 0. Pero los 12 discípulos que el Señor envió y establecieron una acción, miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 21 verso 14. Es algo que se cumplirá en el futuro, algo que todavía no ha ocurrido. Los apóstoles del Señor ya ni están en la tierra. Y dice Apocalipsis capítulo 21 verso 14: y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sabe qué? La única manera de poder cambiar nuestro medio es ponernos en acción. La única manera de que nuestro mundo espiritual cambie es ponernos en acción. La única manera de que nuestro mundo de relaciones cambie es ponernos en acción. La única manera de que todo sea diferente es ponernos en acción. Los discípulos lo hicieron. Pero dice en Mateo capítulo 10 que a los discípulos, dice en el verso 1 de Mateo 10, los llamó los 12 apóstoles y son. Y la palabra viene a hacer referencia. Fíjese en el verso 1 dice discípulos y en el verso 2 dice apóstoles. ¿Sabe qué? Antes de poder ser enviado a una tarea, hay que ser enseñado. Antes de poder caminar a nuevos territorios, antes de conseguir nuevas cosas, hay que recibir instrucción. Hay que ser discípulo del Señor. Hay que aprender a andar conforme Él anda. Hay que saber cómo Él piensa. Hay que saber qué es lo que quiere. Hay que saber cuáles son los secretos que Dios tiene escondidos. Tiene que mi carácter ser cambiado. ¿Cuántos quieren que el carácter sea cambiado? ¿Cuántos quieren que el de su esposo sea cambiado? ¿Y el de su esposa? ¿Cuántos quieren? Ahora, ¿cuántos quieren que cambie su propio carácter? Porque cuando tu carácter cambia, empezamos a tener dominio propio. Y cuando empezamos a tener dominio propio, Dios nos va a poder empezar a enviar. Y cuando empezamos a recibir la instrucción del cielo, Dios va a empezar a hacer la obra en medio de nosotros. Y dice el verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesús dice que estaba trabajando desde el principio, predicando, enseñando, sanando, liberando de demonios.
desde el principio. Pero dice que en este momento, a partir de este momento de Mateo 10, el Señor expande su ministerio y envía a los 12 apóstoles. Ya no está Él solo trabajando, ahora envía a los 12 apóstoles. Los comisiona a diferentes lugares. Vayan y ustedes, lo mismo que estoy haciendo yo, háganlo ustedes. Vayan, entren a los sitios, vayan a los lugares, hablen a la gente, prediquen a la gente, enseñen a la gente, sanen enfermos, liberten de los endemoniados, resuciten muertos. Y si usted sigue leyendo, dice que el Señor les dio instrucciones y dijo: por camino de gentiles no vayáis, porque el propósito del Señor era ir al judío primeramente. Dice: no vayáis ni por camino de gentiles ni por camino de samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El énfasis sin duda es primero ir a la casa de Israel. Sin duda el Señor no está prohibiendo que vayan a todas las naciones, pero que vayan primero a la casa de Israel. Yo cuando leí esto me impactó una vez más. ¿Sabe qué? Los discípulos, ellos iban por todo lugar hablando, predicando, enseñando. Y ellos no lo hacían en la sinagoga, no lo hacían en el templo, ellos lo hacían en las casas. Y usted, si se acuerda, después de Hechos capítulo 1, 2, 3 y después todo el desarrollo de la iglesia, predicaban en las casas. En los templos, el Señor, si usted lee Mateo capítulo 10, dice: cuando os lleven delante del concilio y delante de las autoridades religiosas, si te apedrean o si te dan latigazos, ellos lo harán para que tú puedas predicar de mí delante de ellos. Así que ellos no iban a los templos, ellos no querían predicar en los templos. ¿Saben dónde iban a predicar ellos? A las casas. A las casas. En la casa de Israel. ¿Saben cuál es el primer ámbito donde el reino de Dios se tiene que establecer? En la casa. ¿Sabes cuál es el lugar donde primero tenemos que clamar, buscar, predicar, enseñar, sanar a los enfermos? Traer libertad a los cautivos, resucitar a los muertos en las casas. ¿Y qué es lo que los discípulos enseñaban? Y seguramente en Mateo capítulo 10 le habrán enseñado lo que habían escuchado en Mateo capítulo 5, 6, 7, el sermón del monte. Y llegaban a la casa y decían: bienaventurados los de pobre corazón. Porque lo mismo que ellos habían escuchado de la voz del maestro, ellos enseñaban en las casas. Quiero decirte, hermano, Dios está buscando gente para comisionarlo a las casas. ¿Y sabe qué? El propósito de Dios no es que tú ni yo somos los importantes. Hay gente en nuestras casas que necesitan auxilio de Dios. Por eso Dios necesita obreros. Por eso Dios quiere enviar a la gente a las casas a poder traer el mensaje de salvación. Y dice, y yendo, el verso 7, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Todo lo que aprendimos, todo lo que recibimos del Señor, todo lo que hemos podido recibir en nuestra vida, en nuestro espíritu, tenemos que impartirlo sobre los que están en nuestras casas. Este es el modelo. Este es el modelo. El Señor tomó a los discípulos, extendió su ministerio y lo envió a las casas. A las casas. En el verso 28 de Mateo capítulo 10, hay una palabra que se repite en la Biblia 365 veces. Y en Mateo capítulo 10 se repite 3 veces en 6 versículos. Mateo capítulo 10, verso 28 dice:
No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Saben qué? Hay muchas cosas que vivimos y que no sé si mañana tendría que hacer esto o no. Es que no sé qué puede ocurrir. Es que no sé cuál será su respuesta. Quiero decirte algo, no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden destruir. No temas a los que pueden matar el cuerpo. El temor al hombre, si usted lee Mateo 10, desde el 26 hasta el 35, se va a encontrar que dice: no temas, no temas, no temas. ¿Y sabe a quién no hay que temerle? Al hombre no hay que temerle. El hombre no puede hacer otra cosa que matar el cuerpo. No tengas temor. Teme a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Pero no tienes por qué temer al hombre. Que te mira mal, no tengas miedo, no pasa nada. Que grita, no te preocupes, no puede hacer nada. Que se enoja y siempre está enojado, no pasa nada. No temas. El principal obstáculo que tiene el hombre en la tierra, ¿sabe cuál es? El temor. Muchísimas cosas no hacemos porque tenemos temor. Es que se van a reír de ti. No temas. No temas. El énfasis está en no temer. Y la clave para no temer al hombre es temerle a Dios. La palabra de Dios dice que el temor de Dios echa fuera el resto de los temores. Cuando yo tengo temor de Dios, cuando yo sé ante quién me estoy presentando, cuando yo sé lo que hay en juego, no le tengo temor a ninguno de los que andan en esta tierra. A ninguno. ¿Saben por qué? Miren lo que dice el verso 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo cuando veí esto y leí esto, el Señor me mostró una cosa. Usted anda por la tierra caminando, ¿tú eres creyente? No. Acá hay una situación en los tribunales, va a empezar a acontecer. En la antigüedad, ¿sabe por qué los discípulos del Señor terminaban en la cárcel? Porque creían en Jesucristo, que Él era el camino. Y muchos terminaron muertos. Hoy no hay ningún problema en los tribunales con los cristianos. A nadie se los acusa. ¿Sabe por qué? Por falta de pruebas. Por falta de pruebas. No se puede demostrar que este sea cristiano. Y no lo pueden acusar. No se puede demostrar que este crea en Dios. Ni él lo confiesa. Imposible acusarlo. Imposible que le pase algo. El Señor Jesucristo, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el que habita en el cielo, el que está rodeado de ángeles, de arcángeles, el que todo le rinde en honor a Él decidió un día venir a la tierra. Y los ángeles le decían: pero ¿para qué vas a la tierra a ver a esos pobrecitos que no pueden ni volar, están pegados a la tierra, andan caminando, si son un desastre, si están todo el día peleándose, si son gente que no ven, no se enteran ni lo que hay delante, que no entienden? Y Jesucristo dijo: yo voy a ir a la tierra y yo voy a hacer uno igual que ellos, y yo los voy a rescatar a ellos para tener comunión con ellos. Usted imagínense cuánto conocemos nosotros de Dios, tanto como un hámster que ha nacido adentro de una rueda que da vuelta todo el tiempo. Y en el mundo del hámster existe los árboles, lo único que existe es una rueda que da vuelta, nada más. Y existe los ríos, lo único que existe es una reja que da vuelta y te ponen agua ahí y comida. No existe otra cosa.
imagínese que usted quiere ir a rescatar a todos los hámsters que no conocen el mundo, que no saben que existe la catarata del Niágara, que hay una torre en la ciudad de París que se llama la Tour Eiffel, que no saben que hay una torre que se está medio cayendo así, que es la Torre de Pisa. No conocen nada. Y usted dice, yo voy a ser hámster para ir a rescatarlo a todos estos. ¿Qué le van a decir todos los que viven con usted? Tú estás loco. ¿A dónde vas a hacerte hámster? Yo tengo que ir a rescatarle. Porque tengo que entrar donde ellos están. Tengo que mostrarles para que ellos salgan de ahí y vengan a conocer el mundo. Quiero decirte algo. El Señor Jesucristo hace 2000 años atrás tomó la decisión de dejar el cielo y públicamente confesó: me voy a la tierra, me voy a hacer un hombre para rescatar a aquellos que crean en mí. No tuvo ninguna vergüenza de venir a la tierra a buscarte a ti. Ninguna vergüenza. Siento que somos un hombrecito, que somos uno que no nos enteramos de prácticamente nada, que estamos en nuestro mundito y todo es lo que yo he visto y no existe más nada de lo que yo he visto. Jesucristo vino a la tierra para que pueda yo conocer la verdad. Jesucristo vino a la tierra para que yo pueda ser libre. Jesucristo vino a la tierra para que pueda vivir eternamente. Jesucristo vino a la tierra para que un día me presente delante de Él y juntamente con Él podamos juzgar a los ángeles. Y dice el Señor: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, hámster, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Oh, aquí estamos. ¿Y qué tal? Bien, aquí en nuestra rueda. ¿Tú crees que existe el hombre? ¿Qué es eso? ¿Y tú crees que el hombre tiene esposa y tiene familia y tiene amigos y dicen que andan en un botecito por un río? Venga, hombre, eso no se lo cree nadie. Quiero decirte que si tú te avergüenzas delante de los hombres de creer en Jesucristo, Jesucristo se avergonzará también de ti cuando te presentes delante de Él. Tanto como tú ames a Dios aquí en la tierra, es tanto lo que Dios te amará cuando te presentes en su mundo. Porque ahora estamos en nuestro mundo, pero va a llegar un momento en que nos vamos a presentar en su mundo. En su mundo. Y el mundo en el que vive el Altísimo no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Si usted tiene la gracia de conocer a Jesucristo, si usted tiene la gracia de que su mente se ha expandido y no solamente conoce la Torre Eiffel y 4 cositas más, sino que su mente se ha expandido para creer que hay vida más allá del cielo y del sol. Si usted cree que más allá de este tiempo, si usted cree que más allá de este cuerpo hay algo sorprendente, maravilloso que le está esperando, ¿sabe qué? Tu casa se tiene que enterar de lo que está pasando. Tu casa tiene que conocer la verdad. Tu casa tiene que vivir en la realidad. Tú tienes que confesar delante de los hombres en quién has creído. Tú tienes que hacer notorio, porque lo mismo que tú hagas es lo que Jesucristo va a hacer cuando tú te presentes delante de Él. Lo mismo. Porque Jesucristo entregó todo por venir a buscarnos a nosotros. Todo. Y Él está en una posición muchísimo más alta. Por eso la palabra enseña que nosotros, lo que hagamos aquí en la tierra, tiene repercusión no solo en la tierra, sino también en el cielo. Entonces vuelvo al principio. No se trata de lo que no vas a hacer, se trata de lo que sí vas a hacer. El reino de Dios se trata de todo lo que sí hay que hacer. El reino de Dios se trata de qué tengo que hacer este día. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? No, es que no se puede hacer esto. No, porque tú como vas a la iglesia, eso no se puede hacer. No, escúchame. Usted como cree en Dios, hay cosas que tiene que hacer. Tiene que hacer.
Y si no las hace, se está perdiendo una vida maravillosa. Aquí en esta tierra y después en el cielo. Y termino. Ha visto que he saltado muchos versículos. No me da, si no tengo que predicar 2 horas. Pero dice Mateo capítulo 10, verso 40. Y habla de cuando el Señor envía a sus obreros. Y dice, Mateo 10, 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que, si usted va a su casa y usted habla respecto de Dios, y usted enseña de Dios, si reciben, no solamente reciben a Jesucristo, también reciben al Todopoderoso. Porque el que a ti te recibe, me recibe a mí y recibe al Padre que me envió. Si usted lo rechaza, no lo está rechazando usted, está rechazando el propósito de Dios sobre la vida de la gente. Así que, dice el verso 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Usted sabe cuál es la recompensa del profeta? ¿Usted cree que Dios le va a dar más recompensa al profeta? ¿Sabe cuál es la recompensa del justo? ¿Usted sabe cuál es la recompensa del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro? ¿Sabe cuál es la recompensa? Yo no sé, pero yo la quiero. Yo quiero que ese profeta, Eliseo, la recompensa que le van a dar a Eliseo, yo quiero que sea para mí. Yo quiero que la recompensa que le van a dar al rey David, yo la quiero para mí. Yo quiero que la recompensa que le van a dar al justo, yo no quiero la recompensa de injusto, yo quiero la recompensa del justo. Yo quiero la recompensa del justo. Yo quiero la recompensa del ministro de Dios. La recompensa que le va a dar a él, yo la quiero para mí. Dice, escuche bien, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Sabe de qué está hablando el contexto de Mateo capítulo 10? Que el Señor envió a los apóstoles y dice que cuando vayas a una ciudad y encuentres una casa digna, entra en la casa y quédate en la casa. Si te reciben, tú bendícele con paz. Si la casa es digna, la paz se quedará, y si no, volverá a ti. En ese contexto, dice, si tú recibes a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrás. ¿Sabe cuál es la forma de obtener la recompensa? Pudiendo justamente honrar al profeta. Honrar al justo. Cuando yo puedo bendecir al profeta, cuando yo bendigo a mi líder, cuando yo bendigo al que me enseña, cuando yo bendigo al que me instruye, cuando yo bendigo al que me cuida, cuando yo le doy, ¿sabe qué? Yo soy partícipe de la misma recompensa que le van a dar a él, es la que voy a recibir yo. La misma. La misma. Así que para yo recibir recompensa de profeta, no tengo que ser profeta. Gloria a Dios. Solamente tengo que bendecir al profeta. Y para tener la recompensa de profeta, yo necesito bendecir al profeta. Y dice el verso 42, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente. ¿Saben quiénes son los pequeñitos? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Los apóstoles. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, los ministros de Dios, son pequeñitos. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un
vaso de agua fría o botella de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Quiero decirte algo. El principio no está en hacer obras de caridad, en la filantropía, en poder ayudar. Yo es que soy generoso y ayudo a todos. Recibir recompensa depende a quién se lo das. Recibir recompensa no se trata de lo que yo estoy haciendo, se trata de que sé a quién se lo doy. ¿A quién se lo doy? La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 10 que el motivo por el cual el Señor establece obreros son gente desamparada que hay en las casas, en la casa de Israel. Yo no sé si en tu casa hay gente desamparada, si hay gente que está perdida, si hay gente que está dispersa, no lo sé. Pero quiero decirte que Dios está pensando en gente que necesita ayuda y por eso envió obreros. Cada vez que Dios te llame y te dé una misión, Dios no piensa en premiarte. Dios está pensando en alguien que necesita ayuda. Dios está pensando en alguien que necesita auxilio. Y no te preocupes. Si usted lee Mateo capítulo 10, dice, no te preocupes, yo todo te lo daré. Vete sin alforja, no lleves doble calzado. No te preocupes, no te preocupes, porque aquellos que te bendigan recibirán también tu misma recompensa. Cada vez que nosotros nos ponemos a servir a los que están a nuestro lado, Dios va a derramar bendiciones para que sobreabunden. Bendiciones para los ministros, bendiciones para los obreros, bendiciones para los apóstoles, para los discípulos, para todos. Y yo puedo ser partícipe. Yo puedo ser partícipe. Por eso quiero decirte algo. Vivir en el reino de Dios no se trata de lo que no voy a hacer. Se trata de lo que voy a empezar a hacer. Si usted quiere alcanzar recompensa, no se trata de otra cosa que ponerse a hacer. Si usted quiere alcanzar buen destino, hay que ponerse a hacer. Si usted quiere que mucha gente pueda ser afectada, hay que ponerse a hacer. Si usted ve muchas situaciones que están mal, que hay que resolver, la única forma es ponerse a hacer. Así como una fe sin obras está muerta, así un discípulo sin acción no es discípulo. No es discípulo.